Bendición, amén. Qué gozo. Un aplauso fuerte al Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Creo que en esta temporada de Navidad a todos nos gustan los regalos o estamos expectantes de lo que vamos a recibir o lo que vamos a dar. O quizá ni estás pensando en los regalos y ya te di un poquito de preocupación porque ya la Navidad se avecina, es la próxima semana. Pero lo mejor el día de hoy es celebrar con el regalo más grande que es Jesús en nuestro corazón. Amén. Y estamos en medio de nuestra serie de sermones, la historia de Navidad, y hemos repasado algunos personajes bíblicos. Vimos el anuncio a María, vimos el anuncio a José y vimos el anuncio a los pastores la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver el anuncio a los magos, aquellos magos que recibieron un anuncio diferente en cierta connotación, pero el mismo anuncio en su contexto. Y vamos a ver acerca de eso en la Navidad. ¿Sabes? Desde la antigüedad Dios se quiso comunicar con su pueblo de diferentes maneras. Lo hizo a través de una zarza ardiente a Moisés, lo hizo a través de un silbido apacible a Elías. En una ocasión hasta usó una burra para hablar. En diferentes ocasiones el Señor hablaba a su pueblo a través de profetas, a veces a través de la misma creación. El fuego descendió del cielo cuando Elías oró y cuando también dijo que caiga la lluvia, cayó la lluvia. El Señor usó diferentes maneras para hablarle a su pueblo. Dios fue un Dios proveedor. De hecho, cuando el pueblo estaba en el desierto, les dio maná en el desierto, les dio ese tipo de maná parecido como un tipo de pan, así bien sabroso de la panadería. Ya le di hambre, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan el pan? A algunos les fascina, ¿no? Bueno, imagínense ese tipo de pan del Señor. El Señor también se cansaron del pan y el Señor les dio aves. En fin, Dios proveyó para su pueblo, Dios protegió a su pueblo, lo sacó de las manos del cautiverio en Egipto, les dio la oportunidad de vivir en una tierra prometida donde fluía la leche y la miel, y el pueblo falló una y otra vez. Y recurrentemente en esos años de la historia había una palabra, había como una canción, y esa canción es que iba a venir un Mesías, y ese Mesías iba a venir para salvar a todo su pueblo. Ese Mesías es Jesús. Diga conmigo, Jesús. Y usted sabe la historia. Jesús vino, y cuando vino muchos no lo reconocieron. Aunque la Navidad parece ser muy linda para algunos, decía el día viernes, es la temporada donde hay más suicidios, donde hay más depresión y donde hay más ansiedad. Si no lo sabía, sépalo. ¿Sabe por qué? Porque la Navidad nos remonta a una historia familiar, nos remonta a una historia que quizá mueve nuestros sentimientos para bien o para mal. Y no importa en qué etapa te encuentres, si tienes familia al lado o no tienes familia al lado, este mensaje de la Navidad es para ti. Diga, es para mí. El gozo, la paz, la alegría y sobre todo la vida eterna viene en el mensaje de un niño en un pesebre. Jesús vino a partir la historia en dos. Jesús vino a darnos una nueva oportunidad. Y te invito a dejar las luces y los árboles navideños a un lado y a reflexionar en este mensaje angelical y mágico hacia los magos. Y para eso vamos a encontrarlo en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Y esto es lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá?
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y después de que dijo aquí la palabra de Dios, dice, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Qué historia tan preciosa. Y vemos que el anuncio viene a unos magos. Y vemos aquí una parte de la adoración. Y vamos a hablar de cómo adorar a Dios en este anuncio. Lo primero es que hay una adoración inusual. Es muy inusual. El versículo 1 y versículo 2 dice que venían por personas inusuales. Dice el versículo 1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes conocen o han visto algunos magos? Levante la mano. ¿O usted se cree mago? ¿No? Usted hace de todo, ¿verdad? Dice, las mamás a veces parecen magas porque hacen de todo, ¿no? ¿Sabe? Los magos no es como lo que nosotros tenemos en mente. Los magos de esa época eran astrónomos, eran personas de mucha reputación, eran los científicos de la época. A veces nosotros pensamos que los magos eran astrólogos, que los magos eran como nosotros que vemos en la televisión y sale la magia. No, esos no eran los magos. Estos magos eran seres prominentes, eran seres de mucho honor. Y lo importante que vemos aquí es que estos magos no eran judíos. Este mensaje vino hacia los no judíos, hacia estos magos prominentes. Es más, la palabra de Dios nos dice que estos magos hasta tenían una prominencia. ¿Por qué? Porque veían los astros. ¿Y por qué el Señor usa los astros? ¿Por qué el Señor usa los astros para mirar este evento magno del nacimiento de Cristo? Bueno, recordemos que probablemente en algún lugar de Mesopotamia, cercano a la ciudad de Babilonia, estos magos tuvieron el mensaje del Mesías a través del Dios de Daniel. ¿Se acuerda que el pueblo cayó en cautiverio? Y Daniel y muchos fueron llevados al imperio babilónico, crecieron en medio de ese imperio y fueron entrenados en ese imperio. Y el mensaje del rey, del Mesías que iba a venir, venía a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Daniel creció, sus amigos crecieron y quizá aquellos babilonios o persas habían escuchado que el pueblo de Israel iba a recibir un rey, el rey de los judíos, el Mesías. Y yo creo que estos magos habían escuchado el mensaje. Pero también la palabra de Dios dice que Él hizo los cielos y la tierra. Y Él hizo a todas las estrellas. ¿Cuántos creen que Jesús hizo las estrellas? El firmamento. Y dice que las estrellas sirvan para pronunciar las estaciones. Sabes, las estrellas están ahí por algo, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, todo el firmamento fue creado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no ha habido en la historia nadie que haya nacido para que se produjese ese tipo de coronación en el cielo. Simplemente el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo causar un cambio astronómico en los cielos porque llegaba el Mesías, el Redentor de todo el universo, amén. El Señor de toda la creación. No era cualquier evento. Entonces estos magos venían a adorar. Ahora, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 1 que ellos vinieron del oriente a Jerusalén. Ellos venían y fueron guiados por el Señor. En Génesis 1:14 dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ellos veían las estrellas y el firmamento. ¿Cuántos crecieron con abuelitos o abuelitas que nada más miraban y decían, mañana va a llover? ¿Cuántos? ¿No?
Se va a venir un norte. Y uno decía, ¿qué es lo que están viendo? ¿No? Hay como un frito que está entrando y uno dice, ¿y qué es? Bueno, sabían de este tipo de cambios. En la antigüedad se veía mucho eso. Entonces eran personas inusuales. Ahora, el mensaje vino a María, vino a José, vino a los pastores, pero a unos magos, a los más prominentes. Estaba leyendo en la historia de los magos, porque me puse a indagar un poco de eso, y decía que estos magos eran tan bien reconocidos y tenían tanta reputación que los reyes de la época los tenían como consejeros. Y es más, no solamente eso, sino que ellos ponían algunos reyes. Eran muy influyentes. El mensaje del evangelio vino a personas influyentes que no eran mesiánicos y que no eran en ninguna instancia judíos. Eso nos da de notar que la venida de Jesús era una venida para toda la humanidad. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también por señales astronómicas inusuales. El versículo 2 dice, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Estos magos llegaron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Imagínense, cuando estos magos llegan, dicen, ¿dónde está el Rey? Esto era inusual. ¿Dónde está el Rey? Porque hemos venido a adorarle. Qué cosa tan tremenda. La palabra de Dios es corroborada. ¿Cuánto les gusta la ciencia? ¿Cuánto leen muchos libros científicos? Aparte de la farándula, que yo sé que las hermanas la miran. Pero los libros científicos, ¿sabes? Hay un estudio ahora de la estrella de Belén que dice que de acuerdo a la matemática de Kepler, ¿cuántos matemáticos hay aquí? Uy, por eso están tan mal en la escuela. Ahora, dice que de acuerdo a la matemática de Kepler se puede regresar todos los años y que hay una triple coronación en el cielo en diciembre que corrobora que algo astronómico ocurrió el día que nació Jesús. La ciencia ha corroborado que Jesús nació. Ahora, si usted dice, yo no creo eso de la Biblia, yo no creo en esa cosa. Bueno, la ciencia, la matemática te está diciendo que Jesús nació, que hubo una triple coronación. Y cuando te pones a leer eso es fascinante. Los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. El Rey de Reyes que hizo todo el universo, ahora iba a venir en un pesebre para morir por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados, para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de tener una vida eterna. ¿No te alegra eso? ¿No te alegra? Amén. El milagro de conocer a Jesús produce una vida de adoración hacia Él. Lo segundo es una convicción inusual. La palabra de Dios dice que produjo conmoción y decisión. Una conmoción inusual. Oyendo esto, fíjese el versículo 3 en adelante, dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, la tierra de Judá. ¿No eres la más bella entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sabes quién era Herodes? La persona más mala que usted se pueda imaginar. Ese era Herodes. Herodes mató a su esposa, a sus 2 hijos y a otro de sus hijos por temor de inseguridad de que iba a perder su reinado. Herodes era un tipo sanguinario. Y en esos momentos Herodes se encuentra gobernando. Y ellos van a ver al rey. Y él le dice, bueno, yo quiero ir. Yo quiero ir también más adelante. Convocados todos los principales sacerdotes y escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén. Ellos estudiaron la palabra de Dios. Y esa respuesta viene porque ellos conocían un poco de ese mensaje. Un tipo de adoración inusual también produce una respuesta. El versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ahora, ¿cuántos creen que Herodes iba a ir a adorar a Jesús? No tenía ni siquiera ningún tipo de moralidad. Era un tipo sanguinario, era un tipo muy horrible. Lo que quería era ir a matar a Jesús. Y después nos damos cuenta
que se emite un edicto para matar a todo niño. Es el genocidio, el homicidio más grande que hay. La historia de Navidad trae dolor. ¿Sí o no? A veces tú piensas, bueno, la historia de Navidad, cantamos los villancicos, Noche de Paz y todo, pero la historia de Navidad tuvo uno de los mensajes más difíciles y a su vez de más esperanza, porque Dios danza en los momentos donde hay tanta necesidad. La adoración que le traían los magos hizo que toda Jerusalén volviese a estudiar las promesas de la palabra de Dios. Y en Miqueas capítulo 5 versículo 2 se dieron cuenta que el Mesías había de nacer ¿en dónde? En Belén, la casa del pan, porque Jesús es el pan de vida. Y Belén, les decía la semana anterior, Belén era una ciudad pequeña, no era una ciudad cosmopolita, no era en área metropolitana. Belén no era tan reconocida. Belén, en ese pueblo nació Jesús. Ahora, adorar a Dios incluye creer en sus promesas para nuestras vidas. Y yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy. Yo no sé qué está pasando en esta Navidad en tu vida el día de hoy. Pero cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a ese Jesús que nació en un pesebre humilde y nos desenfocamos de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras faltantes y nos enfocamos en Dios, Dios hace cosas maravillosas. Esa ofrenda también fue una ofrenda inusual. Versículo 10 al 12 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos hombres eran hombres inusuales. Este mensaje era un mensaje inusual, pero también trajeron una ofrenda inusual. Eran hombres prominentes a lo largo de su viaje. Yo me imagino estos hombres de dinero, estos hombres prominentes. La representación que acabamos de tener es más o menos parecida. Tenían mucho dinero y le llevaron ciertos regalos al bebé. Y yo creo que esos regalos tienen cierta tipología, tienen cierto significado, porque produjo gozo en su corazón el hacer ese viaje para ir a reconocer al Mesías. ¿Cuántos de ustedes cuando van a ir de vacaciones tienen mucho gozo? Levante la mano. Cuando va a ir a la playa, usted ve la foto y dice: ¿cuántas horas me faltan? Así estaban los magos, de mucho gozo. La palabra en el original nos dice que estaban gozosos, como si, mejor dicho, hubieran experimentado o van a presenciar en ese momento ellos el evento más grande que pudiesen haber experimentado. Y por eso van con gozo. Y la palabra de Dios nos dice que produjo gozo en su corazón. Dice que postrándose lo adoraron. Vieron a Jesús en un pesebre y vieron a Jesús ya en la casa, ¿verdad? Después, y se dieron cuenta que ese Jesús que había nacido vino a cambiar la vida de ellos también. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida cambia. No importa los problemas, no importa las circunstancias, no importa qué haya pasado este año. Cuando venimos a los pies de Jesús, Jesús nos cambia. No importa cómo te sientas en estos momentos, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa si tienes poquito o tienes mucho, no importa si tienes un corazón dispuesto o no lo tienes. El mensaje de la Navidad se intersecta con nuestro corazón y nos da esperanza, gozo y paz el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Él produce sumisión. Produce sumisión porque no hay dirección sin sumisión. No hay dirección sin sumisión. Esa es una frase que me gusta compartirles el día de hoy. No hay dirección sin sumisión. Ellos se sometieron a la voluntad de Dios y fueron a buscar esa estrella, a buscar a ese niño. El Salmo 25, 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Cuántos esperan en el Señor? Bueno, ahora, ¿qué dones traían esos magos? Primero traían oro. ¿Cuántos quieren oro para Navidad? Déjelo en la cruz porque no se lo van a dar. Quizás sí, no sé. Pero bueno, a Jesús le vinieron a traer oro. Y el oro representa, ¿qué significa?
¿Qué creen? ¿Riqueza? ¿Qué más? Un material que no iba a tener ninguna corrosión también. Pero en este contexto, el oro representa un regalo que se le hace a un rey. Estos magos no tenían toda la filosofía, no tenían toda la estructura hebrea, pero reconocieron que iban a darle un regalo a un rey. Y el oro representa realeza. Ahora, el rey de reyes y señor de señores iba a recibir ese oro. Y se acuerdan que cuando Jesús iba a ser lacerado en la cruz, le preguntan, la gente dice que tú eres el rey de los judíos. ¿Lo eres? El rey de los judíos. Él es el rey de reyes y señor de señores. Segundo, ellos trajeron incienso. Y el incienso es una resina aromática que al quemarse produce un olor muy hermoso, especial. Y ese incienso es adoración a Dios. Ese regalo significa que ellos traían adoración a Dios. ¿Le traemos nuestro corazón al Señor? ¿Le traemos ese tipo de adoración a Él? Perfectamente Dios, perfectamente hombre, Él iba a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y lo tercero es la mirra. Y la mirra, usted dice, ¿cuántos saben qué es la mirra? Levante la mano. Uno que otro, ¿verdad? Los demás no lo saben. La mirra también es otra resina aromática que se usa en la medicina, sobre todo para embalsamar cadáveres. Es un regalo apropiado no para un rey o para un dios, sino para un cadáver. Así que si le traen mirra, lo que está diciendo es que lo van a usar ¿para qué? Para cuando se muera. Estos magos trajeron 3 regalos. 1, que reconocía a Jesús como rey. 2, uno que reconocía a Jesús como ofrenda en la cruz. Y 3, uno que reconocía que Él iba a morir por los pecados de todo el mundo. Quizás ellos no sabían de esos regalos, pero fueron conducidos de esa manera. Porque al ser conducidos de esa manera, el Señor los usa para darnos un significado a nosotros. El rey de reyes y señor de señores iba a morir en la cruz. No hay adoración sin entrega. Cristo en el pesebre no salva, pero Cristo crucificado sí salva. Cristo en el pesebre no salva, pero Cristo en la cruz sí salva nuestros pecados. Se lo vuelvo a repetir. Cristo en el pesebre no salva, pero Cristo en la cruz vino a morir por cada uno de nuestros pecados. Y vino a pagar por todos y cada uno de ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La aplicación es la siguiente. ¿Cuál es tu regalo inusual para Dios en esta Navidad? ¿Qué regalo le vas a dar a Dios? Lo primero que podemos hacer es adorarle con todo nuestro corazón. Adora a Dios con todo tu corazón, así como estás. Adórale con todo tu corazón. Entrégale tus cargas, entrégale tus penas, entrégale tu dolor, tu aflicción. Segundo, obedezcamos al Señor y a su llamado para nuestras vidas. ¿Sabes? Estos magos no se quedaron mirando, sino que dijeron, vamos a adorarle, vamos a postrarnos. Ellos obedecieron el mensaje. De igual manera que Jesús vino a cambiar sus vidas, vino a cambiar la vida de María, la vida de José, la vida de los pastores, estaba cambiando sus vidas. Tercero, sigamos el plan de Dios para nosotros. Sigue su plan para ti. ¿Sabes que Dios tiene planes para nosotros? ¿No lo crees? Dios tiene un plan para nosotros. Este año va a terminar, pero ya viene otro. Y si dejaste de hacer muchas cosas en este año, dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice la palabra de Dios que tenemos una nueva oportunidad. Dice la palabra de Dios que Él es un Dios lleno de gracia y de verdad. Pero debemos seguir su plan. Ellos seguían la ¿qué? La estrella, ¿no? Y ahora nosotros no vamos a tener que seguir la estrella. No le va a decir, el pastor dijo que seamos astrólogos. No, ahora tenemos la palabra de Dios. Dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos guía. Si tenemos alguna duda, debemos ir a la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo cuarto es testificar de Él a todos alrededor nuestro. Debemos testificar de Él a todos alrededor nuestro.
estos magos regresaron. Herodes no fue porque era una trampa. Estos magos regresaron y cuando iban de regreso vieron y escucharon la voz de Dios y dijeron, no es por aquí, es por acá. Y se fueron por otra dirección. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo vamos por aquí y con eso te voy a dejar. Pero el Señor te dice, no, no es por aquí, es por acá. Pero cuando seguimos por aquí, ¿qué nos pasa? Caemos. Los magos escucharon la voz de Dios y la siguieron. Y el día de hoy, en esta Navidad, debemos seguir la voz de Dios.